Bueno, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien. Bueno, hoy no la tenemos a la jefa. A la comandante, pero intentaremos hacer lo propio. ¿Por dónde arranco? Bueno, es inevitable para lo que quería conversar, hablar un poquito del escenario de pospaso que estamos viendo ahora, sí, que es un tiempo largo y corto a la vez, faltan unos 40 días, más o menos, para la primera vuelta. El peronismo tiene, y el gobierno, la característica de que salió tercero y casi empatado a la vez. Es un poco extraño, ¿no? Porque, por un lado, salir tercero fue una noticia muy impactante, nunca había pasado, que el peronismo en ninguna elección salía tercero. Claro. Y a la vez es verdad que vos mirás después cómo está distribuido ese voto. Está a 2 puntos del primero. Es casi un parte técnico. Las dos cosas, los dos datos son relevantes y los dos son correctos. Sí, si tengo que salir tercero, este es el mejor escenario para salir tercero, ¿no? Exacto, es una manera. Me encanta ese vaso medio lleno de verlo. Sí. Después de esa situación, el gobierno devaluó 20%, cuyos efectos los vamos a ver ahora, hoy mismo, cuando se anuncie la inflación del mes de agosto. Obligado esa devaluación para que el fondo le transfiera los recursos para pagarle al propio fondo la deuda que tomó Macri. Ese escenario terminó de dibujar una situación muy complicada. Después de eso, lo tuvimos a Massa empezando a tomar esas medidas paliativas que algunos dicen que se quedó corto, otro, bueno, como sea, pero se tomaron algunas medidas paliativas para mejorar algo los ingresos. Y después de eso, me parece que es donde empezó la campaña un poco más activa, porque empezó a haber algunos anuncios. Podemos hablar el de ganancias, que estuvo muy conversado. Ayer mismo hubo uno sobre presupuesto educativo. Hoy dicen que va a haber un anuncio importante respecto al IVA, que ya no serían tanto, o esa es mi lectura, no tanto de recomposición corta, sino que empiezan a hacer algunas señales del tipo de gobierno que haría Massa si ganara, ¿no? Eso es mucho más interesante, ¿no? La idea de porque también hay una cosa de que se lo acusa a Massa de la continuidad. Vos sos el ministro de Economía de este gobierno, la situación en la que estamos es también tu responsabilidad, y como él intenta despegarse un poquito y decir, bueno, ¿cuál es el país que plantea él, no? Bueno, yo creo que todavía falta para el país que plantea Massa. Yo lo que digo son medidas que ya no están, que están siendo tomadas después de toda esa tormenta muy fuerte que hubo. Con un diagnóstico en la mano. Y donde son medidas que son un poco más estructurales, y comprometen un poco más de materia, en temas de materia fiscal, que miran un poco más para adelante, porque también involucran para que tengan sustentabilidad, permanencia en el tiempo. Por ejemplo, ganancias. Bueno, una cosa que sea solamente por el decreto, que es lo que pudo firmar el gobierno, y otra cosa, si el gobierno gana, que fue la promesa de Massa, bueno, los trabajadores dejan de pagar de acá en más ganancias, ¿no? Es otro aliento. Bueno, me parece que vamos a ver más medidas de ese tenor. Y al mismo tiempo, todo eso me parece que le dio centralidad, que es lo que no había tenido el gobierno desde hacía muchísimo tiempo. En realidad, había que aclarar centralidad que no esté vinculada a la interna, ¿no? Porque el gobierno muchas veces en estos 4 años tuvo la centralidad política del país, pero en general vinculado a discusiones internas. Pero quizá la agenda política, ¿no? Exacto. Claro, pero vos la gente la podés tener porque Cristina se peleó con Alberto. Claro, también eso es agenda. Eso fue centralidad. Plantear la agenda. O la pandemia, pero son centralidades negativas. ¿Sí? Es la primera vez yo detecto que dentro del gobierno, estás ya en tiempo de descuento, un gobierno que este mandato está terminando, empieza a lograr cierta centralidad por decisiones ejecutivas que además se anuncian y se hacen, que no era otra cosa que no venía pasando. Bueno, eso es medio novedoso, eso lo detecto como algo nuevo. Las internas continúan, lo sabemos, pero puertas adentro, que es otra novedad de este corto plazo. Entonces las diferencias se expresaban hacia afuera, hoy se expresan con que, tal, no sé si está hablando, no importa, pero cierta discusión que antes estaba demasiado expuesta, arrojada de la sociedad, hoy está siendo procesada
hacia adentro porque es evidente que hay un objetivo mayor que esa interna que ganar las elecciones, que retener el gobierno. Bueno, aunque no todos lo entienden, ¿no? Porque también hay que decir que algunos discos lo que... Pero más allá de la eso, mayoría lo entiende. Se vive, me parece, digo, abrir los portales de los medios, los canales de televisión, la forma en que circulan las redes sociales, la información política, y no te encontrás hoy ya con una interna en carne viva. Eso desapareció. No, eso desapareció. Bueno, eso es un dato novedoso. Y como última cuestión, que también es muy nuevita, diría de las últimas horas, empieza a haber, también empieza a aparecer una decisión política por parte de los funcionarios, de algunos dirigentes políticos, de empezar a hablar, de conversar con la gente en forma directa, que es un poco lo que hizo hoy a la mañana Cato Podis con los trabajadores de las obras públicas, ¿no? Que hizo es una especie de tensión simbólica de las tareas durante media hora para conversar de política, yo qué sé. ¿Qué me parece interesante ahí? Que es algo, ¿ustedes se acuerdan? Sí, es algo que empezó, creo yo, muy fuerte con la pandemia, que casi empezó con el gobierno, y el tema que se mantuvo, que es las fotos de los funcionarios en sus despachos, o estoy recibiendo al subsecretario de intereses municipales, no sé qué interesante, está ahorita acá firmando. Bueno, esa es una forma de hacer política, no digo que esté mal, simplemente, o sí digo, si es solamente eso, es una pésima política, pero es la que, primero creo que por imposición de la pandemia, se generó y quedó. Y entonces, de parte del peronismo, no tuvo más un diálogo cara a cara con la sociedad. Entonces, hay que ver. Tuvimos también Massa saliendo ahí con los laburantes el día que anunció lo de ganancias, lo de Cato Podis. Hoy veremos si es hoy lo de una continuidad. Cato Podis es algo como tratar de salir también, pero como yo siento que un poco Massa durante el fin de semana alineó un poco todos los actores, ¿no? Se juntó desde los curavilleros hasta los gobernadores, pasando por las organizaciones sociales, todo. Empezó a encontrar un discurso, como decía, ganando el centro de la escena, la agenda. Pero creo que seguía habiendo un letardo en el funcionariato. En los funcionarios, en los secretarios de Estado, en los ministros, y creo que Cato Podis un poco apunta con la actividad de hoy a zarandear un poco eso, ¿no? Sí, porque es verdad, yo comparto lo que decís, no es algo que pase en un segmento, sino es algo que impregnó como forma de hacer política por parte de lo que más lejos, más cerca, son parte del esquema de gobierno y diría los esquemas políticos también, ¿no? Se compagina todo, es como, yo creo que, insisto, la pandemia, como un gran momento de vacío social, de la calle, de los encuentros, que llevó a todo el mundo a las redes, también a los políticos, también al gobierno, una situación post-pandemia, que creo yo, por la disfuncionalidad del gobierno, en términos de lo que hablamos tantas veces, de las internas, también creo que provocó una cosa de resguardo. Entonces yo me quedo un poco en mi oficina, hablo con alguno, muestro lo que puedo, un lugar de mucho control y poco riesgo, y después, ya con la cosa más vinculada a la campaña, me parece que eso no se dio vuelta. Creo que también por temor, por este temor que creo que está más instalado que otra cosa, de que la gente, que creo un diagnóstico exagerado, la idea de la gente que vota a Milei está tan enojada como Milei. No sé si está tan enojada como Milei, o por lo menos no tiene el odio que tiene Milei, que no quiere decir que no lo vote, ¿no? Porque si vos haces ese diagnóstico, no salís, o sos un político que cree que si vos salís la gente te va a pegar piñas por ser de la casta y te quedás en tu oficina. Sí, claro, el mundo ahora no es Twitter, ¿no? Porque también hay una cosa donde en Twitter sí aparece eso, que cualquier cosa que postean tiene 50 trolls que los bardean, pero eso no quiere decir que si salen en la calle haya 50. Por eso te decía que está todo mezclado, ¿no? Porque el exceso de redes, a usted lo hablaban ayer un poco también con Iván, ¿no? Si estaba eso o no, pero si estaba... Hay una idea, yo no estoy tan de acuerdo, pero digo, como que el peronismo sobre todo tiene que entender las redes. Yo no sé si hay un problema tan grave ahí, para discutir. Lo que sí me parece que es notorio es que, más allá de la herramienta, en este caso las redes, creo que hay una diferencia muy notable en si vos quedas refugiado en un lugar donde no tenés contacto con los que deberían ser tus representados, a que si lo tenés. Me parece que es el día y la noche eso. Claro. Y eso me parece que dejó de estar. Insisto, primero por la pandemia, después por problemas internos, después por el temor a Milei o a los o estar a la defensiva. Estar a la defensiva. Básicamente, claro, es estar todo el tiempo a la defensiva. Bueno, parece que
por ahí los últimos datos de las últimas horas, los últimos días, dibujan una situación distinta para lo que viene. Y parece que nunca nadie ganó una elección estando simplemente a la defensiva. No, es muy extraño. Es medio imposible. Ahora, eso me parece como el mapa, el que yo puedo dibujar así rápido, coyuntural, de dónde están parados. Pensando solamente el peronismo, digo eso porque después por ir Milei, cambiamos, ya fue discutido y no sé, tengo menos cosas para decir al respecto. Pero me interesaba pensar también, en este momento, creo que lo otro que está pasando, y lo voy a tratar de salirme un poco de la coyuntura, es, hay una especie de masismo naciente. O sea, Massa es el candidato, Massa tomó la centralidad, es el ministro de Economía, ¿no? Claramente es quien está conduciendo este momento, este proceso. Y estamos viendo qué Massa es, porque hay algo que es cierto, que se lo adjudican siempre a Massa en términos negativos, y algo de verdad hay, que es que fue él cambiando sus alianzas políticas, sus amistades, sus enemistades, sus posicionamientos. Obviamente un Massa era el Massa del 2009, creo, 2010, cuando fue jefe de gabinete, 2013 cuando rompe con el kirchnerismo y con parte del peronismo, el Massa más aliado al primer macrismo que se termina rápido después, el Massa que empieza a acercarse a Máximo, de vuelta a Cristina y al frente y al peronismo en general, el Massa funcionario. Bueno, tenés un recorrido que no es lineal. Ahora, ¿cuál es este Massa? Me parece que hay unas cosas interesantes ahí, veremos, obviamente una cosa es si gana o si no gana. Yo jugaría con el escenario que gana simplemente porque es lo que él está, o sea, él está haciendo cosas para ganar. Claro. Entonces, para que tenga para algún entender sentido. Lo que está haciendo. Exacto, para entender lo que está haciendo. Ahí me parece que es un Massa que está. Yo lo pensaba así. Alberto Fernández, creo que claramente cuando se alía con Cristina en el 2019, acepta ser el candidato a presidente de una fuerza que básicamente la manejaba Cristina y la conducía ella. ¿Qué negociación hace él? Esto, viste, siempre se discutió, que hablaron, no dijeron cómo gobernar. Bueno, no sabemos bien qué pasó ahí. Pero lo que uno entiende, viendo cómo él actuó, es que él decidió, o negoció, vayamos a ver, pero pongamos que decidió él, respetar cierta gestualidad kirchnerista. Gestualidad. Sí. Política de la memoria, política de identidad, reivindicación del Estado, ¿no? Sí. Y casi nada de la gestión kirchnerista. Sí. ¿No? Gestualidad y mucha. Y gestión, la forma de gestionar, que esa que, sobre todo, más allá de que haya hecho bien cosas malas o buenas. Esto de doblar la apuesta también. La cuestión de la decisión. La decisión. ¿No? El poder de decisión. O sea, él entendió el poder de otra manera, lo entendió más de negociación, de ir y venir, de tantear, a este le gusta, no le gusta, entonces voy para atrás, bueno, como sea, pero no era la práctica ni de Néstor ni de Cristina, pero la gestualidad, y yo no estoy bajando ni siquiera el precio, estoy tratando de ser descriptivo, me parece que eso ahí fue mucho más cuidadoso. ¿Sí? Perdón, y también en una situación donde me parece el momento de la verdad fue cuando lo empezaron a acorralar un poco más, que con el kirchnerismo sí pasaba, que en el momento del kirchnerismo estaba acorralado, salía con respuestas, con medidas, de manera muy creativa, y Alberto, cuando su imagen empezó a caer y empezaron a pegarle cada vez más, nunca reaccionó con medidas. Hay una cosa también ahí que yo lo siento muy diferente a lo que pasaba con Cristina. Seguramente es diferente. Yo igual me trato de pensar por la positiva. O sea, el tipo buscó respetar ciertos pactos gestuales, simbólicos, culturales, ¿sí? Y no estoy bajando el proceso. Eso es relevante. No quemo los puentes, nunca. Es parte del asunto. Ahora, en términos de gestión, en algunos casos vas a encontrar continuidades. Por ejemplo, política exterior, creo que hubo una bastante continuidad respecto de lo que fue siempre. El mejor Alberto fue el Alberto que viajó. Sí. Los mejores discursos, los mejores posicionamientos de Alberto son internacionales, me parece. Yo igual insisto con una cosa con lo de. No sé, por ejemplo, al menos mi balance respecto de la pandemia de Alberto. Saquemos la foto de lado, pero la gestión estatal de la pandemia. Está bien. Yo no sé si el kirchnerismo hubiera algo hecho muy distinto. Creo que fue bastante fuerte. Tomó algunas decisiones en su momento importantes. Después, en otros aspectos no. Pero
hay una cosa de grises ahí. Pero sí me parece claro que en gestualidad se acercó muchísimo al kirchnerismo y en términos de decisión o de gestión, menos. Massa me parece el inverso. Claro. O sea, Massa en términos de gestualidad, el tipo habla y es evidente que para más lo explicita y me parece que está bien. Es otra generación, insístele con eso. El tono de sus preocupaciones también es distinto. Las cosas que decíamos en términos, cuando decíamos gestos, tiene que ver con, no sé, por ejemplo, a Cristina, sobre todo, a Néstor creo un poco también, esta cosa de le importaba mucho la historia, anclarse, ¿no? Pues, sí. Bueno, nosotros somos los continuadores de tal proyecto, bueno, en su momento de la juventud o del primer peronismo. Es más eso, ¿viste? Nombro un caso nomás. No, solamente si eso le sirve para argumentar, si tiene que hablar de Plan Bonex para argumentar en contra de la dolarización. Exacto. Total. Entonces, digo, ahí en los gestos lo encontrás menos al kirchnerismo. Al mismo tiempo, a mí me parece que en los últimos días, en las formas de gestionar, apareció un Massa que suena lógico que haya aprendido algunas cosas de esos primeros años, por lo menos del kirchnerismo. La idea de la decisión, ¿no? La idea de, che, mando yo y bueno, me juego con esta porque yo creo en esto y trato de ordenar a los actores acá lo que yo quiero, no me ordeno yo a partir de lo que los demás pretenden de mí. Es medio distinto. Sí, y poner la agenda, total. Es más kirchnerista en ese sentido, sí. Me parece, ¿no? Es interesante, es como una inversión de esos roles. Sí, es interesante porque, sin embargo, el kirchnerismo, en sus figuras y en el kirchnerismo en sí, parece haber tomado un papel más secundario en todo esto, en toda esta campaña. No hay un kirchnerismo a primera plana. Creo que eso también hace que, por ejemplo, Patricia Bullrich, cuando dice que es momento de destruir el kirchnerismo, quede como pedaleando en el aire, porque no es el kirchnerismo el que está en la primera plana hoy de la campaña, inclusive. Sí, ¿sabes? Yo entiendo perfecto lo que dices. Yo lo pienso de esta manera, eso. Que es, estamos en un momento donde el kirchnerismo era algo muy claro, sus límites, quiénes eran o no parte de esa estructura, de ese armado, de esa identidad. Uh-huh. Hace unos años, y yo creo que ahora, y esto no necesariamente es negativo, eso aparece más difuminado. ¿Qué sé yo? Porque vos decís, kirchnerismo, estás pensando en Cristina, que por ejemplo en la campaña ahora no estuvo. Pero Axel es kirchnerista. Y sí, se está jugando la elección, la segunda, después de la presidencia, la segunda más importante es la provincia de Buenos Aires. Sí. Te digo más. Pero quizás está hablando de nuevas canciones, de componer nuevas letras, pero, de las canciones. Digo, porque es algo que inclusive le causó o le llevó el cuestionamiento a algunos dirigentes del kirchnerismo muy fuerte. Claro, pero yo insisto con algo. Para mí, y esto hablaría de una victoria del kirchnerismo en términos históricos. Viste que del peronismo se dice que nadie puede decirle a otro que no es peronista. Claro. ¿Y quién es peronista o no? No sé, hasta Malatón se toma dos vinos y por ahí dice que es peronista y es un liberal. ¿Sí? Estoy exagerando para usar un ejemplo gracioso. Sí, sí. Ahora, tal vez con el kirchnerismo empieza a ocurrir lo mismo. Quiero decir, este país hay millones de personas que se reconocen kirchneristas, con distintas intensidades. Sí. Alguno que le gusta más Néstor, otro que le gusta más Cristina, otro que no sé qué, ¿no? Otro que dicen, ¿cómo puede ser que los Superay y gemelos no estén más? El otro dice, no, pero lo importante es la cuestión identitaria que generó Cristina el segundo mandato, lo que quieras. Empieza a tener visos de una cosa laxa que para mí es muestra de fortaleza en ese punto, no de derrota, claro. Y que entonces el drama de esto es que también el kirchnerismo empieza a hacer algo que no es de propiedad. El mismo problema que tuvo el peronismo. Bueno, sí. ¿No? En un momento, todos son peronistas, lo que pasa es que no se dieron cuenta. Y eso abrió la frontera de decir, bueno, todos son peronistas. Pero yo te digo, por eso, hay muchas cuestiones que, y para salir de Axel, hay muchos dirigentes que por ahí, pienso en dirigentes de movimientos sociales, uh-huh. Que están, no sé, Grabois es un kirchnerista, no es kirchnerista, no, o sea, un poco sí, yo creo que un poco todos lo son. Porque el kirchnerismo durante 20 años hegemonizó el peronismo. Entonces, claro que dejó una huella muy profunda. Me parece que eso puede ser parte de lo que se venga. Siempre se piensa todo esto en términos de se murió el kirchnerismo. No, el kirchnerismo está más vivo que nunca. Me parece que por ahí lo que está pasando, y hasta puede ser que esto que hizo Cristina en su momento, de correrse, decirlo del bastón de mariscal y yo qué sé, empiece a, más allá de sus intenciones personales, empieza a dejar lugar para que efectivamente
ese kirchnerismo / peronismo, que nunca hay que olvidarse que está dentro del peronismo, empieza a tener esa característica movimentista y donde Massa también se reconozca en esa historia. Empieza a haber más matices. Y sí. Me parece que es parte de lo que efectivamente, más allá de lo que quieran los propios actores, va a pasar. No, y deja de ser una mancha venenosa con la idea del estigma para quienes no lo aceptan. Hay una cosa ahí donde me parece más gente puede sentirse adentro de eso que no es tan dogmático y que no representa solamente la figura de una persona. Sí, claro, que es lo que también tuvo el peronismo, ¿no? O sea, claro. Después de Perón el peronismo siguió existiendo y por ahí lo que pasó, o que ya pasaba en vida de Perón, que hay muchos peronismos. Claro. Pensé que eso pasa un poco. Seguía tratando de pensar algo más de Massa, o de este masismo naciente o qué. Pero también hay una diferencia muy grande con Alberto en el sentido de que nunca existió el albertismo. Es que esas cosas no se decretan. No, claro, a ver, esas cosas no es que viene uno y dice yo. Cuando estoy diciendo masismo, estoy diciendo estamos pensando en la construcción de alguien que quiere ser presidente, que tiene chances y que está haciendo cosas para hacerlo. Pero después, Alberto. Hay carismas, hay características de la persona. Es muy difícil. Sí. Hay algo que siempre se dijo y que me parece que es muy gráfico, que es. Nunca había pasado, desde los 40 hasta acá, que a la marcha peronista se le endose una estrofa nueva. Sí. Eso sucedió durante el kirchnerismo. Entonces, que hoy la marcha peronista tenga una estrofa nueva, te habla de esa profundidad. ¿Sí? Ahora, eso no lo puede hacer cualquiera, ni es porque. Digo, Menem no generó una estrofa nueva al peronismo, y mirá que fue Menem. ¿Tá? Entonces. Es algo que veremos con el tiempo. Yo lo que digo para hablar esto de Massa y que parece estar como conformando, primero que está haciendo en algún punto su versión de este peronismo post-menemista, post-neoliberal kirchnerista que arranca el 2003. Eso hay que repetirlo siempre. Empieza un peronismo nuevo en el 2003. Parece que Massa se siente cómodo en esa pequeña tradición porque sus medidas entroncan con eso. Digo, estamos discutiendo acá si hay que hacer ajuste, cuánto, yo qué sé, y él sale diciendo, bueno, los laburantes no tienen que ser parte de lo que pagan ajuste. Bueno, es una definición ideológica, política, que se entronca con eso, por nombrar alguna de las últimas. Veremos hasta dónde llega. Pero hay algo también ahí que es ¿dónde va a estar lo distinto de Massa? Primero que las cosas que ella dijo, la cuestión generacional, una mirada más con una cuestión ideológica menos formateada. Yo igual recuerdo que el kirchnerismo lo fue produciendo, porque a veces uno se olvida la historia. Claro. El kirchnerismo no arrancó como terminó, y eso, por lo menos en mi caso, a diferencia de los que son críticos de Cristina, yo no lo viví como algo negativo, sino como también producto de un devenir histórico obvio. Cuando el propio Perón, mira, hablemos de Perón, cuando Perón empieza su presidencia, no era que tenía todo exactamente acomodado. Escrito, no es que llegó claro. Empezó a tomar medidas, esas medidas las fue llevando para un lugar, llevarlo para un lugar le fue generando ciertos enemigos, frente a esos enemigos tuvo que responder, cuando respondió... Y ahí armó la narrativa, claro. Le devolvieron, cuando devolvieron volvió a levantar la apuesta, después negoció, después... Bueno, y eso te va de... Claro, el peronismo que termina el 55 es un peronismo con un montón de características fijas, te diría, duras, pero que no existían en el 44. ¿Entendés? O en el 45 mismo. Entonces, me parece que con el kirchnerismo pasó eso también. Ahora, Massa me parece que en algún punto... Y tomo esto que sí sea de la canción o de la idea de que vienen tiempos necesariamente agendas nuevas, porque también el mundo va cambiando y demás. Me parece que hay algo ahí de Massa que veremos para dónde lo lleva, pero que es evidente que está buscando, yo te diría, su propia mirada de algunas discusiones viejas o de los últimos años. Por ejemplo, esto voy cerrando. Es verdad que durante el kirchnerismo se discutió mucho ganancias y la postura de Cristina o del gobierno en su momento era, los laburantes tienen que pagar ganancias porque, y había incluso una idea de intentar achatar un poco la pirámide de ingresos, de diferencia de ingresos dentro de la clase trabajadora, dentro de los laburantes, porque si no eso también te genera una especie de sector hiperprivilegiado mientras vos tenías todavía gente que estaba fuera, por ejemplo, de la formalidad. Y
casi todo el kirchnerismo opinaba de esa manera. En parte eso también le llevó al kirchnerismo a enfrentarse a los sindicatos y a Moyano. Más allá de los ruidos personales que había, también estaba esa discusión. Sí. Y esa discusión... Fue el argumento bueno, del sindicalismo, fue el argumento. Entonces, yo me acuerdo de ir a una marcha muy importante el 9 de julio, no me acuerdo si fue 2014, por ahí finales. Eran esos años, el kirchnerismo, una marcha impresionante de Moyano. Yo la fui a ver, pero porque se sabía que era una marcha multitudinaria, de hecho lo fue, con un discurso, era semicrítico en ese momento, pero era obvia la diferencia que había ahí, no había funcionado el gobierno, ¿no? ya había una diferencia importante, y uno decía, acá hay algo que está mal, en términos históricos, en términos cómicos, o sea, que un movimiento obrero, ya en el siglo XXI, logre movilizar esta cantidad de gente, y el gobierno más peronista de Perón, eso no esté... No conectó. No conecte, no esté... O no esté unido, no esté bien soldado eso, te habla de un problema. Después lo responsable siempre es difícil. Bueno, si la culpa la tuvo Cristina, si fue Moyano, bueno, no importa. Ahora, me parece que, me quedo con este ejemplo para mostrar lo que Massa puede reactualizar. Me parece que Massa ahí tiene otra idea, distinta. Dice, no, hay que, el salario y no ganancia. Yo tendría a pensar lo contrario. Ahora, no importa eso lo que pensemos nosotros, Massa piensa esto otro. Me parece que va a intentar, supongamos que sea presidente, ensayar un poco el recorrido contrario, que veremos a dónde nos lleva, porque nadie tiene ganada la verdad. La verdad se demuestra con resultados. Claro. ¿Quién tiene razón? Al que le fue bien, viejo, en política. El que gana. Es así, ¿no? Al que le fue bien, el que logró resultado tenía razón. Entonces, es discutible eso. Ahora, ¿cómo haces con esta política donde vos le decís el salario no es ganancia? ¿Cómo haces para que la sociedad no se te parta aún más? O sea, que los laburantes mejor remunerados empiecen a no verse tanto como laburantes, mientras vos tenés un montón de gente que, como hablamos tantas veces acá, no vio un aguinaldo en su vida. ¿Cómo hacer Massa para unir esos mundos? No sé, pero me parece que es así como el kirchnerismo, el kirchnerismo de Cristina tenía una respuesta muy sólida con eso, ¿no? Que era, por eso, está bien cobrar ganancia porque es progresivo, tenemos que primero tienen que entrar los que no entran al mercado laboral. Massa opina otra cosa y hace otra cosa. Sí. Me parece interesante detectar que eso... Y que no es menor, porque me parece que uno de los éxitos que tuvo los espacios como Milei, como Juntos por el Cambio, como La Libertad Avanza, como Juntos por el Cambio, es convencer a los trabajadores que no tienen derechos, que viven de la informalidad, que van a estar mejor si le quitamos los derechos a los que sí tienen. Entonces, me parece un poco esa la discusión. Me parece que la discusión, al menos a mí no me molestan los trabajadores que tienen derechos. Me molestan o me enojan los trabajadores que no tienen derechos. Bueno, por eso. Y lo que debería para mí provocar en la sociedad esto de ganancias es provocar en el resto de los trabajadores la voluntad de lucha para conseguir esos resultados también. Sí, yo comparto como horizonte, que me gustaría que pase eso, es muy difícil que eso ocurra así, ¿no? Quiere decir, no sé si un pibe que está pedaleando en Rappi hoy se levantó y dijo, le sacaron ganancia a lo que cobran $1.000.000, entonces yo puedo, ¿viste? Medio, ahora, lo que me parece es que así como vemos que claramente Massa decidió una línea que era distinta a la que había en su momento decidido el kirchnerismo sobre ese tema en particular, ganancia, retribución de los trabajadores, falta ver qué opina Massa o qué propone Massa respecto de todo ese mundo informal o que monotributea y demás, ¿no? Que algo que no hay soluciones mágicas, porque el problema es que la economía cambió. No es que solamente están afuera porque hay un empresario malo que no lo... Salgamos de esa, quiere decir, también es evidente que la economía es completamente distinta a la que había hace 40 años, y entonces de hecho el kirchnerismo tampoco le encontró la vuelta. El kirchnerismo se va con niveles altísimos de salario, que sé, ahora con una informalidad que nunca bajó, no sé si era el 25%, pero digamos, está hablando de una bestial porción. El tema que no se clase obrera que no. El tema es que durante el kirchnerismo, a tener altos niveles de consumo, la informalidad en el empleo, una gran parte de esa informalidad no molestaba, no se notaba, la gente, había movimiento económico, hasta el albañil Changarín tenía ingresos básicos, mínimos. Sí, pero entonces, ¿en qué medida Milei, cuando Milei dice el Estado no te ayuda? Claro. Ese
que tenía ingresos informales, en un momento le iba mejor, peor, pero nunca tuvo protección, nunca tuvo garantía de tener un sueldo a fin de mes, nunca tuvo la protección pública de los servicios. Cuando vino Macri, eso quedó en evidencia, porque se cayó el consumo. Exacto. Y ese que tenía una changa mínima todos los meses ya no tuvo más nada. Sí, también hay que ver qué pasa con Massa y los sindicatos a partir de esta decisión a la hora de plantear modificaciones en la ley de contrato de trabajo y encontrar cierta actualización respecto de la legislación laboral frente a este mundo nuevo para poder incorporar más gente al empleo registrado. Que es lo que decía también esta medida de la que se habló poco, pero también es muy importante respecto de la exhibición de pago de cargas durante 2 años para las empresas que contraten o que de alguna manera blanqueen empleados. Me parece que el primero que conoce los números respecto de la informalidad en nuestro país es Massa, e imagino que también entiende que es uno de los principales problemas. El tema es que, además de conocer los números, es que cuando un presidente, o en este caso un ministro de Economía, candidato, toman decisiones, no es que toman decisiones con algo que es conclusivo y dicen, bueno, ya sé todo, es esta la solución, sino que es un riesgo. Sí. O sea, sí, conozco estos datos, yo creo que mi voluntad política va por allá y lo intentamos. A veces sale bien y a veces sale mal. Claro. El kirchnerismo durante muchos años hizo esa apuesta. Esto Guillermo Moreno siempre lo dice, más allá del personaje, que es que cuando lo veía Néstor, sea algo que para mí tiene visos de que sea real. Por eso lo digo, que es... Néstor tenía información que le daban sus funcionarios, qué sé yo, y después tomaba una decisión que tenía mucho no de voluntarismo, pero sí de creer que la cosa iba para allá. Y lo que dice Moreno era increíble cómo el flaco siempre la pegaba. Lo increíble es como Moreno dice, cómo el flaco siempre la pegaba. Claro. No es optimismo, es... Yo decía, hagamos esto y salía bien. Hagamos esto y salía bien. Salía bien, ¿qué quiere decir? La sociedad acompañaba, había resultados efectivos y la realidad cambiaba. Había una sintonía ahí que... Cristina tuvo mucho eso también durante muchos años. Entonces, hay que ver, bueno, Massa, ¿qué ofrece en ese lugar? Claro. Y cuando estamos hablando de cómo hacer que todo lo que tienen, no sé, menos de 30 años, te diría de 40 años, tengan un viso de que vos vas a tener un laburo formal, o que podés alquilar o acceder a una casa o lo que sea, o comprarte un auto. Bueno, es fácil decirlo. Después tenés que encontrar formatos políticos que te lleven hacia eso, que no es tan evidente cuáles son. Yo lo que quería decir es, me parece que estamos ante un dirigente que ahora obviamente tiene que ganar para para desplegar esto, pero lo que está intentando hoy, me parece, desplegar es mostrar que es parte de una tradición que tiene otras características, es evidente, y que me parece que también es como alguien que durante mucho tiempo pensó algunas cosas distintas y ahora tiene la oportunidad de ponerlas en práctica y de probar un camino, que no es un camino diametralmente opuesto al del peronismo anterior o al kirchnerismo. Es otro. Pero es una variante. Digo, eso también me parece que tenemos que empezar a entenderlo así. Los dirigentes políticos piensan cosas distintas entre los que son parte de lo mismo. Sí, también. Néstor y Cristina, claro. Sí, o Axel tendrá su diferencia con tal, digo. Ahora, cuando vos estás en el máximo lugar de importancia, sos el que tiene más poder de tomar ese tipo de decisiones. Y veremos para dónde lo va llevando. Me interesa ver, más allá del posicionamiento, si está un poquito más corrido para la derecha o para la izquierda, lo que sea, sino cómo empieza a mostrar lo que es su propia caja de herramientas, claro, conceptuales, políticas, de gestión, ¿sí? Un poco lo que pasó con Néstor. Digo Néstor porque porque es el que empezó el proceso, que por ahí no sabías bien qué pensaba de las cosas. ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo de ver los reportajes de él, eran, qué sé yo, no sé, que era un país normal, ¿viste? Eran cosas de decir, bueno, y después, como dice cualquier sabio, que es cualquier viejo, te dice, al caballo se le ve andando, ¿no? Sí. Bueno, es un poco lo mismo. Me parece que estamos empezando recién ahora, a Massa cómo le gustaría gobernar. Creo que la síntesis de lo que quieren decir es esto. Claro. De cómo le gustaría gobernar. Si esto le alcanzar para ganar las elecciones, no sé. Veremos. Pero me parece que es un momento interesante para pensar la política desde ese lugar y correrse solamente un poco de, no sé, bueno, de vuelta, lo que decimos siempre, ¿no? De las cosas más inmediatas de las redes, de la reacción inmediata. Me parece que es una persona que tiene 20, 30 años de experiencia política
que nunca estuvo en lugar de decisión como ahora, Massa, digo, a lo sumo fue intendente, pero bueno, es una cosa muy, muy, muy chica en comparación con esto, y que ahora vamos a ver también eso, niveles de creatividad, niveles de solvencia, de riesgo, de tomar riesgo. Parece, yo veo, o sea, cierra con el fondo y después toma medidas que el fondo no le gusta. Bueno, yo veo una toma de riesgo ahí. Sí. ¿No? Veremos hasta dónde, pero digamos, hay algo ahí de un animarse. Que me parece que es lo que más uno puede ver como positivo, como entusiasmante para adelante. El pago con Schwanet al Fondo Monetario y todas esas cuestiones también muestran ingenio del tipo, ¿no? Y cuando hablas de esto de que no es diametral opuesto, es, bueno, el discurso. Que él, cada vez que habla del fondo, dice hay que pagarle para sacarlo de encima. En eso también ancla en esa tradición del kirchnerismo, que es exactamente lo mismo. Él dice como hizo Néstor. Claro. Pero fíjate que en algún punto también lo dice de una forma un poco más llana. Sí. No le da una carga. No, Épica, le pone épica. no le da épica. Le da menos épica. Claro. Después veremos si eso está bien o mal. Yo ahora es automático decir, no, claro, está buenísimo, porque lo otro, yo no sé, No, porque sí, lo otro sí. funcionó. Entonces, esto vamos a ver si funciona. Ahora, está bien detectar que es distinto. Total. Y me parece que estamos en un momento donde el peronismo, por diversas razones, e incluso Cristina, o empezando por Cristina, le dijo, bueno, más si probá vos. Y vemos qué pasa. Dale. Me encanta porque falta 40 días para las elecciones, pero bueno. Claro, estamos hablando como si faltaran 3 años de mandato. Bueno, pero perdón, Massa y siendo ministro de Economía y candidato, él se juega que acá haya un puente. Me parece que eso es lo que no terminó de decir y ahora está haciendo, que es, yo te voy a mostrar cómo voy a gobernar. Si él logra eso, Si logra me parece es- que va a ser la conexión ¿Cómo transmitírselo social. a la gente, no? Total. Así voy a gobernar yo, ¿no? Total, es un montón. Pero bueno, hay que lograr eso, ¿no? Pero me parece que ese es el sendero que él intenta hacer. Bien. Muchísimas gracias, Fede. A ustedes. Futuro